Bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando el Éxodo y el título para esta semana es El pacto en el Sinaí. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que semana a semana vamos a estar haciendo un comentario, un estudio acerca de la escuela sabática. Así que sin más, vamos al día lunes, que tiene por título En el monte Sinaí. Para eso vamos a leer Éxodo capítulo 19, 4, 5 y 6. Ok, acá lo tengo. Dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dos veces, quisiera que me escuches un rato, dos veces el mundo rechazó el pacto de Dios y los estatutos de Dios. Fueron dos veces antes de estas declaraciones que el mundo ya había rechazado a Dios. El primer rechazo que la humanidad hizo contra Dios fueron los antidiluvianos, nuestros antecesores, ¿verdad? Los antidiluvianos rechazaron el pacto de Dios. Y por eso el Señor Dios en su inmensa sabiduría tuvo que borrarlos, raerlos de la faz de la tierra, ¿verdad? Y después de eso vino Noé. Pero la descendencia de Noé también rechazó la ley de Dios, los estatutos de Dios, rechazó el pacto de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios frente a esto? Lo que hizo Dios fue traer de la simiente de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? Entonces, por eso es que los israelitas hasta ahora dicen, ¿verdad?, que yo soy descendiente de Abraham. Entonces, hizo Dios un pacto con Abraham, porque ya sus antecesores, nuestros antecesores, los antediluvianos y la descendencia de Noé, había rechazado, ¿verdad?, el pacto de Dios. Ahora, entonces, una vez hecho el pacto con Abraham, sucedió que se fueron a Egipto, ¿verdad? En Egipto. Y ahora Dios los estaba sacando de Egipto a su pueblo. Ahora ya no, Dios hizo un pacto con toda la humanidad. Ahora el pacto era con un pueblo. Dios tenía que tener un pueblo. Hizo un pacto con la descendencia de Abraham, y de la descendencia de Abraham iba a ser el pueblo que tenía que hacer brillar la ley de Dios. En ese pueblo Dios tenía que poner su ley. Quería hacer de Israel su canal para iluminar al mundo con el conocimiento acerca de él y también de su ley. El enemigo siempre estuvo en contra de la ley de Dios, y ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, y ahí es donde leemos este versículo 4, 5 y 6, ¿verdad? En donde dice: voy a hacerles mi especial tesoro, sacerdotes, gente santa. O sea, Dios quería su pueblo elegido, su pueblo escogido. De ellos tenían que haber mostrado al mundo la ley de Dios, su pacto. Entonces ahí es donde en Éxodo o en Levíticos dice: los haré mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dice, pondré mi ley en vuestros corazones. Entonces Dios quería hacer de este pueblo su nación santa. Y como sabemos, el pueblo de Israel también rechazó ese pacto de tener su ley y mostrar al mundo al verdadero Dios. Y es por eso que hoy mató incluso, ¿verdad?, al Mesías. Rechazaron al Mesías. Hoy tenemos un pueblo espiritual. Por eso es que todos los que realmente conocen a Dios podemos ser parte de ese pueblo ahora. Un Israel espiritual, ¿verdad? Los que aceptan su ley. Y ahorita vamos a profundizar en esto. Vamos al día lunes, la preparación para recibir el don. Para eso vamos a leer Éxodo 19, 19. Dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios hace una maravillosa aparición al pueblo de Israel. ¿Para qué? El pueblo tenía que entender el carácter exaltado de Dios. Con voz tronante, nubes espesas, no sé, imagínate ese momento. A ver, tú estás al pie del monte, vamos a suponer que no eres Moisés, somos parte del pueblo, ¿verdad? Entonces estamos al pie del monte, incluso no vamos a leer los textos, pero el pueblo de Israel tenía que lavar sus vestidos, no tocar a mujer, tenía que haber un límite. Incluso si pasaban ese límite, si eran bestias morían, si tú tocabas esos límites también morías. Entonces era santo. ¿Para qué Dios hace tanto
para que realmente el pueblo de Dios quería que entendieran el exaltado carácter de Dios. Ese era el propósito. A tal punto que incluso dice la Biblia que Moisés estaba temblando de miedo. Y lo vamos a leer en Hebreos 12:21. Mira lo que dice. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Imagínate, aquel hombre que podía conversar cara a cara con Dios, aquel hombre que realmente podía conversar, conocía a Dios, estaba espantado y temblando, dice Moisés. ¿Cómo habrá sido esa escena? Imaginémonos un poco y para eso vamos a leer el siguiente texto. Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios quería que entendieran, que el pueblo de Israel, su pueblo escogido, entendieran el exaltado carácter de Dios, sus principios, ¿verdad? Sus principios universales, porque sus principios son eternos. Ahorita vamos a profundizar en los 10 mandamientos, pero quiero que entendamos por qué es tan importante esto, que hasta ahora nosotros, tú y yo, necesitamos entender. Y eso Pablo lo explica, porque Pablo lo resume, los 10 mandamientos lo resume en amor. Y recordemos que Dios es amor. Entonces, Dios quería más que entendieran sus leyes universales, porque sus leyes universales son Él mismo. Y ahorita vamos a profundizar en eso. Pero para eso, mira, vamos a leer Romanos 13, 8, 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Recordemos que Dios es amor, así que Dios estaba mostrándose a sí mismo. Dios quiere mostrarse a nosotros, Dios quiere que lo conozcamos. Y eso es lo que Dios quería para con su pueblo elegido, que ellos lo conozcan, que realmente entendieran el carácter exaltado de Dios. Y vamos a profundizar en esto, para eso vamos a pasar al día martes, el don del decálogo. Para eso vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A mí me parece impresionante este texto y te voy a explicar el porqué. En el griego original, el amáis está escrito en un presente continuo. Quiere decir que diría lo siguiente, si me aman constantemente, o sea, si tú y yo amamos a Dios constantemente, y la palabra guardaréis está en futuro, ¿verdad? Guardarán, guardaréis. Entonces, si me amáis, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman constantemente, entonces van a guardar mis mandamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú y yo no cumplimos la ley, estamos fuera de la ley, entonces tú y yo vamos a morir. Y te voy a explicar el por qué. Los 10 mandamientos no lo vamos a leer, pero se resumen en 2, ¿verdad? Los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos se resumen en amor a Dios y los últimos 6 mandamientos se resumen en amor al prójimo. Y los 2 son amor y amor, ¿verdad? Y según 1 de Juan 4:16 dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en él. O sea, en otras palabras, amor al prójimo, amor a Dios, las dos tablas de la ley se resumen en amor. Quiere decir que su ley misma es Él mismo. ¿Por qué el diablo se empecina? O sea, realmente está tan en contra de la ley. Porque la ley es Dios mismo. Y si tú estás fuera de Dios, recuerda, tú no puedes vivir. Porque la fuente de nuestra vida es el amor. Nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad? Según Romanos 8:16. Dice que nosotros tenemos espíritu. Entonces, y el espíritu vive con el amor. Nuestro combustible es el amor. Recuerda eso. Entonces, el combustible de un carro no puede andar si no tiene gasolina o petróleo. El combustible de una laptop, vamos a decirlo así, es la corriente eléctrica. No funciona sin corriente eléctrica. Entonces nosotros funcionamos con el amor.
El amor es la raíz de toda nuestra vida, porque nosotros somos seres espirituales y nuestro espíritu vive del amor. Y por ende, cuando tú rechazas, estás fuera de su ley, estás decidiendo morir, porque Dios es amor y la fuente de todo es de nosotros, de nuestra vida, es el amor. Y por ende, si tú no estás en amor, vas a morir. Por eso Dios dice, no honrarás a otros dioses, porque si tú honras a otros dioses, estás fuera de su ley y por ende estás decidiendo morir. La gente no entiende eso. La gente entiende simplemente que, no sé, los 10 mandamientos son para portarme bien, son para estar bien yo mismo. No, no es así. Los 10 mandamientos son la fuente de nuestra vida. ¿Y por qué? Porque se resume en amor a Dios, amor al prójimo, y los dos son amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. En otras palabras, al no cumplir su ley, estás rechazando a Dios. Y en otras palabras, al rechazar a Dios, estás rechazando la fuente de tu vida. Y por ende, vas a morir. Por eso es tan importante la ley de Dios. Por eso es que el diablo está tan en contra de Dios, tan en contra de su ley, porque al hacer desconocer su ley, desconocemos a Dios y por ende desconocemos a Dios, vamos a morir. Los 10 mandamientos o su ley no son solo los 10 mandamientos, es Dios mismo manifestándose a nosotros. Vamos a profundizar en esto con el día miércoles, funciones de la ley de Dios. Para esto vamos a leer Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Nadie puede cumplir su ley. Porque mira, si analizamos los 10 mandamientos, tú y yo no podemos cumplirlos. Una ley, por ejemplo, tú y yo matamos. La ley dice no matarás, pero tú y yo matamos. Pero André, tú dirás, nunca he matado a nadie. Mira, escúchame. Cuando tú te amaneces, estás matándote a ti mismo. Cuando tú tienes ideas de venganza, cuando tú tienes alguna intención contra una persona de hacerle el mal, estás matando a esa persona. Cuando tú miras en una película y te identificas con el bueno de la película que mata al malo, entonces ya mataste. No se puede cumplir la ley. No podemos hacerlo. La única manera de cumplirlo es en Cristo. Si hay una persona, yo digo así, escúchame bien, si hay alguna persona que está mostrándote la ley y no te lleva a Cristo, esa persona está equivocada. Porque dice la Biblia que es el ayo o es nuestro conductor, ¿verdad? Como nuestro ayo, eso nos debe de conducir hacia Cristo. Significa que debe de ser nuestro tutor, nuestro guía, ¿verdad? Que debe de conducirnos hacia Cristo. La ley tiene la función, escúchame bien, cuando Gálatas 3:24, Pablo lo escribe como si fuera nuestra niñera. Imagínate a Dios poniendo una niñera para con nosotros, que es su ley. Pero esta niñera también es nuestro tutor. Un guía también puede disciplinarnos. Entonces, nuestro tutor, nuestra niñera, tiene la capacidad de disciplinarte a ti. Entonces, la función de la ley, de nuestra niñera, de nuestro tutor, es que nos conduzca hacia Cristo. Porque tú y yo no podemos cumplir la ley. Incluso matamos, no codiciamos las personas, no podemos, o sea, la única función de la ley es conducirnos hacia Cristo. Y si hay alguna persona que te presenta la ley y no te conduce a Cristo, entonces esa persona está equivocada, porque la función de la ley es guiarnos hacia Cristo. Y si a ti aún te pesa, imagínate, aún te pesa cumplir la ley, es porque aún somos niños. Y la ley nos debe de conducir hacia Cristo. En algún punto esa niñera, ¿no? Esa niñera, cuando tú seguramente quizás has tenido o has escuchado de personas que han tenido un tutor de pequeños, una niñera, la niñera en algún punto los deja, ¿verdad? La persona, su tutor los deja y ya crecen, son jóvenes o adultos, entonces, pero ese joven, ese adulto, ya se queda con las enseñanzas de lo que le hizo su tutor, su niñera. Es lo mismo con la ley. La ley nos debe de guiar a Cristo, a tal punto que debemos de aprender a caminar con Cristo. Esa es la función de la ley. Si la ley te pesa, no estás aprendiendo, entonces aún somos niños, tenemos que aprender a ir a Cristo. Pero, ¿cómo vamos a acercarnos a Cristo si no conocemos su ley? Y escúchame bien lo que digo, para eso vamos a ir al día jueves, la ley como promesa de Dios.
Para eso vamos a leer Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, dice. El fin, o sea, la meta, el objetivo, la meta de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo. No es fin de término, sino es fin de objetivo, fin de meta. Pero escúchame bien, acá están equivocados muchas personas. ¿Cómo la ley nos va a conducir a Cristo si no conocemos la ley? Yo no conocía la ley y quiero profundizar en esto un poco. ¿Qué es la ley? ¿La ley realmente es solamente los 10 mandamientos? ¿El pueblo de Israel conocía la ley? Según lo que leemos en la Biblia, el pueblo de Israel conocía al dedillo la ley y más de los 10 mandamientos, los tantos estatutos que ellos tenían, los tantos decretos que ellos tenían. Pablo, antes de ser Pablo, ¿conocía la ley? Entonces, yo te pregunto eso, a ver, entonces, ¿qué realmente es la ley? Mira, vamos a resumirlo de la siguiente manera. La ley se divide en amor, ¿verdad? Mejor dicho, la ley se resume en amor y Dios es amor. Ahora, yo te pregunto eso. ¿Cómo tú vamos a vivir esta ley? La ley, por ejemplo, una señora que está dependiendo de su esposo, depende emocionalmente, depende del amor de su esposo. Quiere decir que está poniendo a su esposo como Dios, ¿verdad? Porque recuerda, Dios es amor. Tú deberías de pedir amor de Dios, pero no, esta señora está pidiendo amor de su esposo. Quiere decir que está fuera de la ley o dentro de la ley. Está fuera de la ley y cuando venga Cristo va a morir. Y ella dirá, no, André, yo nunca engañé a mi esposo, yo amaba a mi esposo, amaba a mis hijos, sí, pero estás fuera de la ley porque Dios es amor. A quien deberías de pedirle amor es a Dios, no a tu esposo. Y Dios te dirá, no te conozco. Yo puedo estar bien con mi esposa, puedes verme en las redes sociales bien, ay sí, qué bonito, André ama a su esposa, mira, lo lleva a la iglesia, están bien, André no engaña a su esposa, pero dentro, mire, escúcheme bien, puede que André ame a su esposa más que a Dios, ¿verdad? Puedo estar amando a mi esposa más que a Dios y cuando Cristo venga yo diré, Señor, he hecho esto, he predicado tu evangelio, he grabado videos, no sé, he tratado de llevar tu evangelio a todo el mundo, sí. Pero ¿a quién amabas más? ¿De quién dependías? De tu esposa. No te conozco, me dirá el Señor. Hay madres que aman más a sus hijos que a Dios. Hay cosas que tú pones por encima de Dios. Hay cosas, amas más tu trabajo, amas más lo que haces como yo. Yo amaba más el desarrollo personal, amaba más las terapias, amaba más ese mundo que a Dios. Y por ende, cuando Cristo hubiese venido, me hubiese dicho, no te conozco. Tú dependes del amor de tu pareja, dependes del amor de tus hijos. O sea, el amor es la raíz de todo. ¿De quién dependes? ¿De quién estás tomando amor? Si tú no estás tomando amor de Dios, entonces estás fuera de la ley de Dios. Y recuerda, la computadora vive con electricidad o funciona con electricidad. El carro funciona con gasolina. Tú y yo funcionamos con amor. Y si no tenemos amor, vamos a morir. Por eso con nosotros estamos separados de Dios y por eso vivimos 70, 80, 90 años y morimos, porque el amor es la base de todo y si no tenemos a Dios como fuente principal, tú y yo vamos a morir y por eso Dios está desesperado buscándote a ti, poniéndote problemas, situaciones para que reconozcas que Dios es la fuente, pero no, inconscientemente nosotros rechazamos a Dios porque nos creemos independientes. El objetivo de la ley es Cristo. Solo mediante Cristo podemos obtener el amor. Tú y yo, o sea, no podemos accesar al Padre por el problema del pecado que tenemos dentro de nosotros, pero mediante Cristo podemos accesar al Padre. Y es por eso que el fin de la ley, la meta de la ley es Cristo, para que mediante Cristo podamos accesar al Padre y obtener el amor y volver a la patria celestial, al reino de los cielos. Cuando entendí esto, mi vida cambió por completo. Nosotros estamos separados del Padre y sin amor no podemos vivir. Pero la gente cree que sin amor puede vivir. Nos engañamos. Creemos que con el amor de tu pareja... Hay gente incluso que su pareja se va y la persona se muere. Date cuenta, sin el amor no podemos vivir. Hay animalitos incluso, date cuenta, ¿verdad?
que tu animalito, tú te vas de la casa y tu animalito, tu perrito no quiere ni comer. ¿Por qué? Porque su fuente de tu perrito es tu fuente, amor de ti. Y cuando tú llegas a la casa, mueve la colita como que, porque su fuente también de vida es el amor. Y tú y yo, nuestra fuente es el amor. Y si estás fuera de la ley, vas a morir. Y por eso el diablo se ha empecinado en que desconozcamos la ley, en que rechacemos la ley, porque la ley es amor y es dependencia total de Dios. No sé si me dejo entender. Y muchas personas dicen, no, André, la ley se ha destituido, que no sé qué, la ley ya no es para nosotros. No, ¿cómo va a ser la ley? Si la ley misma es amor y Dios es amor, es como decir, si rechazamos la ley, estamos rechazando al amor y por ende a Dios, porque Dios es amor. Y sin Dios no podemos vivir. Por eso el diablo ha hecho todo lo necesario para hacer que la ley no sea vigente hoy en nuestros tiempos. Y con la ley del cuarto mandamiento, cuando tú no cumples una ley, dice Santiago, desechas todas las demás, ¿verdad? No cumplimos el sábado, no vamos a la iglesia y por ende también vamos a estar fuera de la ley. No reconocemos a Dios y al no reconocer a Dios, no lo estamos reconociendo como nuestro Dios, como nuestra fuente. Vamos a terminar con esto. Dios que se manifestó de manera gloriosa con relámpagos, con truenos, con nube esposa, con nube espesa, ¿verdad? Al pueblo de Israel, porque quería que entendieran su ley, y su ley es Él mismo. Y si rechazamos su ley, estamos rechazando a Dios. Y si rechazamos a Dios, vamos a morir. ¿Y cómo tú rechazas ahora su ley? Cuando tú dependes de otra persona, dependes del amor de otra persona. Cuando tú dependes, amas más a tu hijo, amas más a tu esposo, amas más a cualquier otra cosa, más que a Dios. Por eso dice Dios. Entonces tú estás dependiendo de eso. Se va tu esposo, te deja, lloras, te enfermas y todo, ¿verdad? Muere tu hijo, lloras, te enfermas y todo, porque ese era tu Dios y por ende vas a morir. Literalmente tú tienes que morir, tienes que enfermarte. Muchas personas no se dan cuenta que la falta de amor enferma. Muchas personas creen que incluso pueden dar amor. El único que puede dar amor es Dios. Estamos tan cegados de la ley. El diablo ha sido experto en hacernos creer que la ley no está vigente, que la ley no está para nosotros. Pero la ley es Dios mismo y tenemos que depender de Él. Te mando un fuerte abrazo. La siguiente semana vamos a profundizar en esto. Te mando un fuerte abrazo. Si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete al canal. Mi nombre es André Incahuanaco. Soy un laico de la Iglesia Adventista. Anteriormente me dedicaba a las terapias con hipnosis, terapias, constelaciones familiares y muchas otras cosas. El Señor me sacó de ese mundo en su misericordia y hoy estoy acá hablando de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y nos vemos la siguiente semana con el repaso de la lección. Bendiciones.